En una época lejana, antes de la raza humana, de los dinosaurios, de los árboles y antes de cualquier ser vivo pluricelular, en los arcaicos mares de nuestro planeta, sucedió el primer gran cataclismo biológico: la Gran Oxidación. Nuestra historia se remonta hace unos 4.000 millones de años. En aquellos mares primigenios y turbulentos, existía una sopa química de compuestos de todo tipo. Nadie sabe exactamente cómo, pero estos compuestos comenzaron a combinarse unos con otros, tal vez de manera espontánea, formando cadenas y estructuras cada vez más complejas. Posiblemente algunas de estas estructuras acabaron envueltas en esférulas adiposas que flotaban en el agua, por lo que quedaron protegidas de agresiones externas, tales como agentes químicos o radiaciones que las destruyeran. Así surgirían los protobiontes o protocélulas, entes que precedieron a los primeros seres vivos y que tal vez ya contaban con cierta actividad metabólica, si bien no con la capacidad de autorreplicarse. La vida terminó apareciendo cuando dichos entes fueron capaces de realizar copias de sí mismos. Había nacido la forma más simple de reproducción. Buena parte de la comunidad científica opina que estas primeras células simples utilizaban como material genético moléculas de ARN y no la doble hélice de ADN, que evolucionaría más tarde como una forma más segura de transmitir la información genética a la siguiente generación. Estos primeros microbios tampoco respiraban oxígeno, que por aquel entonces era prácticamente inexistente, y obtenían la energía que necesitaban para sustentarse de procesos químicos sencillos, así como de los compuestos que flotaban a su alrededor, por lo que su metabolismo sería rudimentario y simple. En un principio la evolución marchaba a una velocidad increíblemente lenta, y durante los siguientes 1.600 millones de años, apenas si hubo cambios importantes a nivel biológico. Todo cambiaría en el denominado período sidérico. En este período, que inició hace unos 2.400 millones de años y duraría aproximadamente unos 200 millones de años, la composición química de la atmósfera cambió drásticamente, subiendo la cantidad de oxígeno de un 0,01% hasta el 1%. Puede parecer algo insignificante, pero este hecho fue suficiente para iniciar el proceso de creación de la capa de ozono y de la atmósfera tal y como conocemos, además de la extinción de las bacterias anaerobios. ¿Pero por qué sucedió esto? El origen de este proceso se debe a la aparición de las cianobacterias hace 2.800 millones de años. Estos organismos realizan fotosíntesis anoxigénica, proceso químico en el que se consume dióxido de carbono y libera una gran cantidad de oxígeno. Primero, este proceso sería realizado por las bacterias procariotas, bacterias cuyo ADN está diseminado por el citoplasma, y luego por las bacterias eucariotas, bacterias cuyo ADN está condensado en un núcleo. Este oxígeno era mortal para las bacterias anaerobios más primitivas en comparación. Esto provocó la extinción de la mayoría de la biodiversidad del planeta. Otra consecuencia importante fueron los cambios climáticos subsiguientes. Un pico de cromo contenido en antiguos depósitos de roca formados bajo el agua demuestra que se había acumulado cromo lavado de las plataformas continentales. El cromo no se disuelve fácilmente y su liberación de las rocas habría requerido la presencia de un ácido potente. Uno de estos ácidos, ácido sulfúrico, podría haber sido creado a través de reacciones bacterianas. Debido al cromo y al cambio del metano por el dióxido de carbono, provocó un enfriamiento en el planeta. Este descenso drástico de temperatura desencadenaría la glaciación huroniana, ocurrida hace 2.400 millones de años. Pero si las cianobacterias aparecieron hace unos 2.800 millones de años, ¿por qué hubo un retraso de unos 400 millones de años? Un fenómeno que explica este desfase es que el aumento de oxígeno tuvo que esperar a cambios tectónicos en la anatomía de la Tierra, incluida la aparición de las plataformas marinas
en las que los compuestos orgánicos de carbono reducidos pudiesen llegar a los sedimentos y ser enterrados. A continuación, el oxígeno recién producido se consumió en diversas reacciones químicas en los océanos, principalmente con hierro. La prueba de este fenómeno se encuentra en las antiguas rocas que contienen enormes formaciones de hierro bandeado procedentes de la oxidación del hierro presente en el océano y que en la actualidad constituyen los principales yacimientos de hierro explotados comercialmente. Pero estos fenómenos químicos no explican completamente la demora en la acumulación del oxígeno en la atmósfera. Otro factor que puede explicar el retraso en el enriquecimiento de oxígeno de la atmósfera puede haber sido debido a la producción fotosintética de hidrógeno molecular, que primero se almacenó en la atmósfera antes de perderse lentamente en el espacio. La gran oxidación desencadenó un crecimiento explosivo en la diversidad mineral en la Tierra. Esto significaba ahora que muchos elementos podrían ocurrir en una o más formas oxidadas en el entorno cercano a la superficie. Se estima que la gran oxidación fue la responsable directa de más de 2.500 nuevos minerales, del total de unos 5.400 minerales encontrados en la Tierra. La mayoría de estos nuevos minerales se formaron después del evento de la gran oxidación, como formas hidratadas y oxidadas, debido a los procesos dinámicos del manto y de la corteza. Por otro lado, de estas cianobacterias surgirían los seres vivos pluricelulares, que respiran oxígeno en la explosión cámbrica. Y finalmente, ¿cómo se pudo saber de este evento si las bacterias no fosilizan? La respuesta es sencilla, gracias a los indicadores continentales, ya que antes de esta época había grandes cantidades de lechos rojos, que son evidencia de niveles bajos de oxígeno. Además, están diversos biomarcadores de un gran cambio químico en el planeta, y la formación de bandas de hierro han ayudado a los investigadores a entender lo que ha sucedido. Podemos concluir que la gran oxidación, a pesar de ser un gran cataclismo para la vida de aquel entonces, pero fue imprescindible en el porvenir de la vida en la Tierra, tal y como conocemos.